Dicen que los imperios caen por la espada, pero a veces se pudren dentro de la cámara nupcial. En el año 38 de la era común, en la cúspide misma del poder romano, una joven novia cruzó los umbrales de mármol del Palacio Palatino. Su nombre era Valeria Mesalina, de solo 15 años, seleccionada para casarse con el emperador Claudio, un hombre más del doble de su edad, frágil de cuerpo, pero cargado de autoridad imperial. Para el público romano, este matrimonio sonaba como una promesa. Una emperatriz fértil de sangre noble, una muchacha destinada a encarnar la virtud, a dar herederos y a estabilizar una dinastía aún perseguida por la locura de Calígula. Bajo las guirnaldas de aquel día de bodas, otra historia ya había comenzado a moverse, la que grabaría su nombre en la memoria como la emperatriz más depravada de Roma. A primera vista, Mesalina parecía la consorte ideal en todos los aspectos. Los cronistas antiguos describen una belleza que Roma adoraba. Piel pálida, cabello dorado y los finos rasgos aristocráticos que la distinguían de las mujeres comunes de la ciudad. Cumplió con sus deberes iniciales sin falta, dando a Claudio 2 hijos y apareciendo en los ritos estatales con gracia y contención. Bajo el rígido código moral de la vida romana, donde las mujeres se dividían en la matrona, la esposa virtuosa, y la meretriz, la prostituta, se esperaba que ella encarnara la castidad. ¿Y si el mismo abismo entre lo que Roma exigía de ella y lo que secretamente deseaba se convirtió en el motor de su ruina? ¿Sabías que muchos afirmaban que Mesalina se escabullía del palacio por la noche disfrazada de prostituta trabajando en un burdel en el distrito de la Subura? Tácito relata que se enfrentaba a las cortesanas más bajas de Roma, decidida a probar que podía atender a más clientes que cualquiera de ellas. Imagina el shock de un senador que entraba por casualidad en tal antro solo para reconocer a la emperatriz bajo pintura grasa y perfume barato. No era la desesperación lo que la impulsaba, era la emoción, la rebelión y un impulso compulsivo de convertir su sexualidad en un arma contra la sociedad que idolatraba su pureza. Las escapadas al burdel eran solo el punto de partida. Dentro del palacio, convirtió la corte de Claudio en un teatro de obscenidad. Imagina los banquetes, sofás cubiertos de seda, bandejas doradas apiladas con lirones asados y higos pesados de miel, vino derramándose de copas enjolladas. Los senadores reclinados en silencio ansioso, mientras Mesalina presidía no como una anfitriona digna, sino como una maestra de ceremonias, convocando a gladiadores frescos de la arena, cautivos de provincias distantes, incluso hijos e hijas nobles, para entretenerla con diversiones humillantes. Un informe susurrado afirmaba que una vez organizó un concurso entre ella misma y la prostituta más famosa de Roma, Escila, apostando que podía superar a la profesional en pura resistencia. Al amanecer, Escila colapsó después de atender a 25 hombres. Mesalina continuó, superando los 30. Su victoria no fue recibida con aplausos, sino con un silencio horrorizado. ¿Por qué lo hacía? ¿Era deseo sin límites o algo más frío? Una forma calculada de controlar a la élite del imperio a través de la vergüenza. Sus objetivos se extendían a todos los rangos, generales coaccionados hasta la sumisión, mujeres aristocráticas chantajeadas para actos degradantes, los hijos de senadores arrastrados a sus espectáculos. La negativa era casi imposible. Aquellos que rechazaban sus avances a menudo encontraban finales repentinos. Un tribuno encontrado flotando en el Tíber, un noble despojado de su cargo de la noche a la mañana. El mensaje era inconfundible. La emperatriz de Roma no aceptaba una negativa, incluso en la religión. Escenificaba ceremonias en burla a Venus y Baco, primero vistiéndose con túnicas sacerdotales, luego arrancándoselas, ordenando a los participantes que representaran ritos obscenos en nombre de los dioses. Para Roma, la religión era el pegamento del imperio, uniendo ciudadano con ciudadano y ciudad con ciudad. Al corromperla, insinuaba que ella sola era la verdadera deidad en el palacio, diosa no del amor, sino de la dominación. Imagina el naufragio emocional dentro de los hogares romanos. La esposa de un senador, humillada en público, regresando en silencio. Una hija arrancada de la villa de su padre, reapareciendo días después con ojos que no se encontraban con los suyos. El propio Claudio, a menudo pintado como débil o simple, parecía incapaz o reacio a detenerla. ¿Estaba ciego a sus excesos o cómplice por silencio? Los historiadores aún discuten, pero el resultado es claro. El nombre de Mesalina se extendió por el imperio, no como símbolo de fertilidad y dignidad, sino como una maldición. Aún así, el imperio continuó con su emperatriz. Los mercados zumbaban, las legiones marchaban, los carros rugían en el circo máximo. La fachada brillante de Roma permanecía,
mientras su núcleo moral se marchitaba detrás de puertas cerradas. Cada susurro sobre Mesalina raspaba la autoridad del Senado. Cada escándalo debilitaba la fe en la casa del emperador. Roma, una vez orgullosa de disciplina y virtud, veía a su dama más alta convertir la depravación en una herramienta de política. Las ruinas en el Palatino aún se mantienen en pie. Sus frescos están descoloridos, sus columnas agrietadas. Sin embargo, bajo el polvo de los siglos, su sombra persiste. La novia muchacha que se convirtió en la cortesana más temida de su tiempo. Su historia plantea una pregunta que enfría a través de las edades. ¿Qué sucede cuando la elegida para encarnar la virtud se corona con el vicio? El poder en Roma nunca se escribió solo en estatutos o se talló en mármol. Se respiraba en dormitorios, se negociaba en festines y, en el caso de Mesalina, se blandía a través del cuerpo de una emperatriz. A medida que los años de su reinado se desplegaban, sus apetitos no disminuían, se volvían más audaces, más deliberados y mucho más peligrosos. Lo que comenzó como aventuras secretas de medianoche evolucionó en una máquina de corrupción que enredaba a los hombres y mujeres más poderosos de Roma en una red de humillación. Tácito, Suetonio y Juvenal, cada uno con su propio veneno, cronometraron el descenso. Informan que Mesalina estableció lo que solo podía llamarse un burdel imperial oculto a plena vista dentro de una lujosa villa cerca de los pantanos del campo de Marte. Esto no era una casa para lujuria común. Era una operación moldeada con inteligencia despiadada. Mujeres aristocráticas, coaccionadas bajo amenaza de ruina, eran obligadas a servir a su lado. Senadores, generales y mercaderes llegaban bajo pretextos falsos solo para encontrarse comprometidos de maneras que garantizaban su silencio. Cada confesión susurrada, cada secreto tembloroso nacido en el calor de la vergüenza era registrado por sus leales asistentes. Cuentas posteriores afirman que usaba ese conocimiento para chantajear a familias enteras, asegurando riqueza, gobernaciones y obediencia sin levantar una sola legión. Las pequeñas escenas de su reinado son escalofriantes. Imagina a una joven noble arrastrada del atrio de su padre y obligada a actuar como cortesana bajo el ojo vigilante de Mesalina. Imagina a senadores despojados de sus togas, compelidos a exhibiciones degradantes ante rivales que luego explotarían su desgracia. Un soldado que escapó de la villa dijo que la experiencia era peor que la batalla, admitiendo: «La sangre se seca, la vergüenza nunca lo hace». Esta era la brillante crueldad de Mesalina. Aprendió que la humillación sexual podía romper a los hombres más completamente que la espada. Su crueldad marchaba con espectáculo. Hacia el año 42 de la era común, sus reuniones eran notorias. Disfrazadas como festivales para Venus o Baco, comenzaban con incienso solemne ascendiendo hacia los dioses, luego se deslizaban en orgías escenificadas donde la clase gobernante realizaba actos que nunca se atreverían a confesar. Mesalina dirigía toda la escena como una maestra. Senadores eran emparejados con enemigos. Generales eran forzados a concursos grotescos. Esposas nobles eran desveladas ante círculos rugientes de la élite. La negativa significaba desastre. El cumplimiento significaba ruina. Todos se iban atados no por lealtad, sino por vergüenza compartida y asfixiante. El relato más perturbador se centraba menos en la exhibición pública y más en su necesidad de competir. Trataba el sexo como un deporte de gladiadores. Su concurso más infame, el partido de resistencia contra Escila, la prostituta célebre de Roma, choqueó la capital. Ante una audiencia selecta de nobles, Escila se dosificaba con cuidado, atendiendo a 25 hombres a lo largo de la larga noche hasta que el agotamiento la tomó. Mesalina no paró. Continuó más allá de 30, negándose a ceder hasta que no quedaran voluntarios. Al amanecer había ganado, y con esa victoria destrozó cualquier ilusión de dignidad romana. La emperatriz de Roma, esposa de Claudio, se había convertido en un espectáculo, reinando en la degradación, no como desgracia, sino como triunfo, porque una mujer criada en privilegio, adorada por su belleza y coronada como emperatriz, ¿abrazaría la degradación como su placer más alto? Los historiadores buscan respuestas. Algunos argumentan lujuria insaciable, otros señalan un hambre de poder. Algunos ven el trauma de casarse tan joven con un marido mayor y torpe. Tal vez la verdad sea más simple y más escalofriante. Para Mesalina el contraste era intoxicante. Cuanto más su rol público exigía castidad, más emocionante se volvía traicionarla. Su imperio de lujuria tenía consecuencias. El Senado, ya debilitado, se encontró congelado por chantaje. Gobernadores eran elegidos no por habilidad,
sino por silencio. Generales permanecían leales, no por honor, sino por miedo a la exposición. Las políticas de Roma se torcían bajo su mano invisible. Enviados extranjeros susurraban de negociaciones extrañas donde senadores parecían subyugados, distraídos, casi rotos. El liderazgo del imperio estaba siendo consumido por la fijación de una mujer. La decadencia engendra enemigos. Los soldados, tolerantes durante mucho tiempo con el exceso imperial, comenzaron a murmurar. La lealtad se deshilachaba cuando rumores se extendían de que sus camaradas habían sido convocados a la villa de Mesalina y despojados de dignidad ante sus invitados. Para hombres endurecidos por la guerra, la humillación era peor que la muerte. Los cuarteles resonaban con susurros y maldiciones que en otro lugar habrían significado traición. Su paranoia creció. Las guardias se apretaron. Los castigos se volvieron más duros. Los espectáculos se tornaron más crueles. Como si duplicar la vergüenza pudiera estrangular la rebelión. Cada acto cortaba nuevas grietas en la frágil fachada de su dominio del deseo. Roma había sobrevivido al fuego, la plaga y la invasión. ¿Podía sobrevivir a una emperatriz que gobernaba a través de la degradación? El punto de quiebre llegó en el año 48 de la era común con un acto tan audaz que aún asombra a los historiadores. Mientras Claudio estaba ausente en Ostia, Mesalina escenificó una boda. No un encuentro secreto o un juramento privado, sino un matrimonio romano completo con su amante, el senador Gayo Silio. Sacerdotes asistieron, testigos firmaron, contratos fueron sellados. Cada ritual que Roma requería estaba en su lugar para legitimar la unión. Por ley, ahora estaba casada con Silio mientras aún ostentaba el título de emperatriz y esposa de Claudio. Esto no era mero escándalo, era revuelta abierta. Salió de las sombras a la luz del día. Su lujuria se transformó en traición. ¿Qué podía haberla impulsado a tal locura? ¿Creía que Claudio se sometería? ¿Que el Senado cedería? ¿Que Roma aceptaría 2 maridos para su emperatriz? ¿O era compulsión, la necesidad de escalar hasta que la destrucción fuera cierta? Cualquiera que fuera el motivo, el acto probó ser fatal. Libertinos leales corrieron a informar a Claudio. Al principio, rió. Seguro, era un rumor salvaje. A medida que las pruebas se acumulaban, la risa se volvió ira. El emperador burlado y cornudo finalmente se movió. Claudio regresó a Roma con soldados a su espalda. Mesalina fue encontrada en los jardines del palacio que había gobernado como una diosa del vicio. Los escritores antiguos describen sus últimos momentos con claridad fría. Rogó y suplicó. Ofreció a sus hijos como rehenes. Cuando la misericordia no llegó, intentó quitarse la vida, luego vaciló. Un soldado clavó la espada. La emperatriz que había esclavizado a Roma a través de la vergüenza murió no en grandeza, sino en pánico y sangre. Su castigo no terminó con la muerte. Claudio ordenó que sus estatuas fueran derribadas, su nombre borrado, su memoria condenada al olvido. Damnatio memoriae. Sin embargo, Roma nunca olvidó. Cuanto más intentaban enterrarla, más fuerte crecía su leyenda. Párate en las ruinas del Palatino hoy, y el silencio se siente pesado. Los visitantes pueden admirar los mosaicos, pero las piedras murmuran de algo más oscuro. El burdel, las rebeliones, el chantaje, el matrimonio prohibido. El cuento de Mesalina perdura no porque Roma deseara contarlo, sino porque no podía ser silenciado. Al final, su legado es una advertencia tallada a través de los siglos. Los imperios no caen solo por invasión. Pueden colapsar por corrupción que fermenta dentro de sus propias murallas. Ella probó que la lujuria puede ser tan destructiva como el acero. Mostró que la vergüenza puede atar a los hombres más fuertemente que las cadenas. La historia cierra su capítulo con una verdad tan brutal como su vida. El arma más peligrosa de Roma no era la espada,